Amén, mis hermanos. Hoy continuamos con el libro de Romanos, capítulo 10. Amén. Y continuamos en la enseñanza que Saulo de Tarso da sobre qué pasó con Israel, qué pasó con el pueblo judío, con la casa de Judá, con los que rechazaron, con los que no creyeron en Yeshua como el Mesías de Israel. Amén. Y él entonces, en estos 3 capítulos, desde el 9 hasta el 11, él va a dar una explicación, amén, de qué pasó con Israel. Amén. Dice que capítulo 10, versículo 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y la oración a Elohim, a Dios, por ellos es para salvación, para Yeshua. Porque les doy testimonio de que tienen celo de Elohim, celo de Dios, mas no según el pleno conocimiento. Porque ignorando la justicia de Elohim e intentando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Elohim o de Dios. Amén. Entonces, lo primero que Saulo viene mostrándonos que realmente él tiene un gran amor por su pueblo, un gran amor por todos aquellos que en la carne son sus hermanos. Amén. Porque recuerde que él pues era judío, amén, de la tribu de Benjamín, pero claramente había crecido en medio de la casa de Judá, amén, y se había claramente educado y criado con rabinos y todo el pueblo judío. Amén. Recuerde que los judíos no solamente se define a los que eran de la casa de Judá, sino que también a las otras tribus que se unieron a ellos cuando los dos reinos fueron separados, y también con todo lo que ocurrió después que ellos regresaron de Babilonia. Amén. Y todas las personas, todos los israelitas de otras tribus, pues se fueron al reino del sur o al reino de Judá, y por eso asumen el nombre de judíos, y también por la religión por la fe que practicaban. Amén. Y dice que realmente el anhelo de él, como debe ser el anhelo de todo creyente, no solamente por los judíos, sino por todos los hombres, pero primeramente por el judío, de que realmente vengan a la salvación, de que permita Dios de que sus ojos sean abiertos y entonces pueda resplandecer la luz del evangelio de nuestro Señor Jesús, para que se conviertan, amén, a la fe y a la justicia que es por medio de la fe. El 2 dice: porque les doy testimonio de que tienen celo de Elohim. ¿Qué quería decir Saulo cuando decía que tenían celo de Elohim? Amén. ¿Y por qué él enfatiza eso, de que los judíos tenían celo de Elohim? ¿Qué es el celo? Pues el celo es la manera en que una persona realmente abraza y protege aquello que él considera que es de él y lo defiende. Amén. Y entonces claramente los judíos pues amaban la tradición de su pueblo, amaban los mandamientos y guardar los mandamientos, amaban a Dios según conforme a su entendimiento. Amén. Y todo eso pues era el celo de ellos, tanto así que llegaron a imponer o a crear una serie de mandamientos anexos a los mandamientos de Moisés, pero que esos mandamientos fueron concedidos con la mente de que no se violara los mandamientos que Dios había dado. O sea, cómo buscar la manera de que no violar el mandamiento que Elohim nos dio. Y entonces decían, pues no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, y toda la explicación que hay del judaísmo en cuanto al Shabbat, qué cosas no se pueden hacer, qué cosas se pueden hacer, hasta dónde puedes ir, cuántos pasos puedes caminar, y todo aquello para que no se violara
el mandamiento del Shabbat. Amén. Entonces todo eso es lo que él dice que tenían celo. Y en realidad vemos que fue así porque la misma guerra de los macabeos, cuando Antíoco Epifanes quiso destruir la fe judía y quiso acabar con la ley de los judíos y acabar con la religión de ellos y la fe de ellos, claramente el pueblo se levantó y lucharon contra este rey y defendieron su ley, defendieron su tradición, defendieron su fe y sus costumbres. Amén. Y hay un montón de historias de hombres de fe genuina que prefirieron morir antes que quebrantar la Torá, antes que quebrantar los mandamientos de Elohim. Hay una historia de un sacerdote, de un Cohen, Eleazar, que Antíoco Epifanes, viendo pasar a todos los hebreos, a todos los judíos que habían capturado, entonces hace llamar a Eleazar, que era Cohen, era sacerdote, y entonces le dice, que ya era anciano, ¿quieres salvar tu vida? Entonces le ordena que coma cerdo, que si come cerdo, entonces él le perdona la vida y va a salvar la vida. Entonces este hombre anciano, mirando a todos los que estaban alrededor, los otros hebreos y judíos estaban allí jóvenes, dijo, aunque destruyas mi vida y mi cuerpo, no comeré, porque para nosotros no hay otra ley que la ley de la Torá de Dios, la Torá de... Y entonces lo mandó a azotar, lo azotaron de tal manera que casi muere y lo maltrataron. Y los soldados, compadecidos de la tenacidad de él, de la fuerza de voluntad para no ceder, entonces le trajeron carne de res. Le dijeron, come y diga que comiste cerdo. Y entonces le dice, no, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Qué testimonio voy a dar a los jóvenes? ¿Cómo entonces defenderemos nuestra fe? Y al final pues lo mandó a matar porque no quiso comer. Y cuando moría dijo unas palabras de que dice, muero en tormentos por causa de la ley. Amén. Y así entonces claramente, y no solamente él, hay una cantidad de testimonios de judíos que prefirieron la muerte y el maltrato antes que quebrantar la Torá, antes que quebrantar el mandamiento. Amén. Así que cuando Saulo dice de que tenían celo de Dios, es porque realmente él mismo, la escritura misma da testimonio de que él era irreprochable en cuanto a la ley. En el libro de Lucas se nos habla que los padres de Juan el Bautista, de Johanán, el inmersor, eran irreprochables en la Torá, en la ley. Amén. O sea que la misma escritura nos da testimonio de que sí habían judíos que realmente tenían una fe genuina. Amén. Una fe sincera en lo que guardaban, en lo que creían. Ahora, el problema es cómo entender, tener celo de Dios y tener un celo sincero por la Torá, por el mandamiento de Dios, y cómo entonces entender que no era según el pleno conocimiento. ¿En qué falla el celo de Dios? Y hasta qué punto el celo no es suficiente. Uno puede ser celoso de las cosas, uno puede ser celoso de la doctrina. Hay gente que pelea por defender la doctrina. Amén. Entre cristianos peleamos, uno defiende esta doctrina, este otro, y nos ofendemos y nos decimos cosas porque tenemos celo de la doctrina que se nos enseñó. Amén. Tenemos celo de la congregación donde nos congregamos, tenemos celo de la alabanza, tenemos celo de los líderes. Pero hasta qué punto ese celo es realmente fe genuina. Hasta dónde el celo realmente es bueno. O cuándo el celo realmente es bueno. Cuando yo realmente debo tener celo por Dios, por la palabra, por todo. Cuando realmente comprendo y entiendo la voluntad de Dios y hago lo que Dios mandó hacer y no lo que yo quiero hacer, lo que creo que debo hacer sin tener un pleno conocimiento y entendimiento de qué es lo que Dios realmente me demanda. Hoy en día, dentro del cristianismo, tenemos un montón de
denominaciones. Y cada uno es celoso de su denominación, de su doctrina, de su religión. Pero la mayoría tenemos conocimiento verdadero de cuál es la voluntad de Dios. ¿O estamos solamente defendiendo aquello que nos han enseñado y que las tradiciones y las costumbres que hemos aprendido, y entonces eso es lo que realmente debemos defender y dejar a un lado lo que realmente Dios demandó, lo que Dios demanda? Amén. ¿Cuánto pecado hay dentro de las congregaciones? Y aunque se tenga celo y se venga a la congregación y uno alabe y cele las cosas del ministerio y sirva y quiera servir dentro de la congregación, pero si no obedeces el mandamiento de Dios, si no caminas conforme al Espíritu, si no haces lo que Dios realmente está interesado en que hagamos, ¿de qué sirve todo esto que hacemos y practicamos? Y aún el celo que podemos demostrar. Amén. Entonces, el celo es bueno. Cuando Yeshua les dijo a los fariseos, ustedes diezman la menta y el eneldo y el comino, pero han olvidado lo más importante de la Torá: la justicia, la misericordia y la fe. Y dentro del cristianismo pasa lo mismo. Hoy vemos los judíos el día de hoy que practican el judaísmo son celosos de su fe, defienden su fe, se aferran a su fe, pero no creen en Yeshua el Mesías. O sea, no guardan lo que Dios les ordenó, a creer en aquel profeta que Elohim había de levantar, al cual debían ¿qué? Oír y obedecer. Amén. Entonces, no importa cuánto celo yo tenga de las cosas de Dios, si no obedezco, si no hago como Elohim mandó, es un celo que no es conforme ¿a qué? Al conocimiento, que no es conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y al final es inútil, porque entonces realmente no llegué a hacer lo que realmente el Padre nos pidió. Amén. ¿Qué es lo que el Padre nos pide? La santificación y la perfección. Como dice la Escritura, eso es necesario hacer, pero sin dejar de hacer esto. O sea, es bueno tener celo, es bueno amar la palabra, amar la enseñanza, querer servir, querer hacer todo lo que uno pueda, pero hay que tener también, cumplir con la voluntad de Dios, que es lo que Dios demanda, y no apoyarme en lo que la doctrina me enseña o lo que la religión me demanda o me enseña. Amén. Y es ahí entonces donde vemos toda esta división que hay entre los mismos cristianos, el pueblo judío, que también es celoso de su fe, pero que sigue negando al Mesías, aunque algunos, bendito sea Elohim, que se han acercado y ahora reconocen que Yeshua era judío y que su enseñanza era buena, pero aún les falta dar el paso final de creer que Él era el Mesías, que Él es el Mesías. Amén. Dice, ahora la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué es que teniendo celo de Dios, terminamos siendo incrédulos? Terminamos no haciendo lo que Dios demanda. Y aunque está escrito y aunque se puede leer, no lo hacemos, sino que creemos más en lo que los hombres y la religión y la tradición nos impone y nos enseña. Amén. Dice, porque ignorando la justicia de Elohim e intentando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Elohim. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo judío? ¿Por qué fue que no creyeron? Porque habían puesto su fe en que haciendo aquello que se les enseñó, aquellos que ellos mismos establecieron a través del estudio y entendimiento que tuvieron de la Torá, o de la ley de Dios, del mandamiento de Dios, entonces pusieron su confianza de que si hacían eso, tal como ellos lo entendían y lo habían preparado, entonces ellos iban a ser justos e iban a alcanzar ser justificados delante de Dios. Amén.
Y entonces claramente menospreciaron, dice, no tuvieron en cuenta, ignoraron ¿qué? La justicia que Elohim estaba demandando ahora por medio de Jesús el Mesías, de que solamente por la fe sería el hombre justificado y no por obras. No porque yo cumpla el mandamiento, no porque yo cumpla la tradición, es que voy a ser aceptado, sino porque realmente he creído que Dios me justifica, aun cuando yo no soy perfecto, aun cuando yo no he cometido muchos pecados. Dios está dispuesto a perdonarme, a reconciliarme con Él y a concederme la oportunidad para que yo pueda vivir una vida diferente de ahora en adelante. Amén. Esa es la justicia de la fe. Ahora fíjense que el mismo Saulo es testigo de estas cosas. ¿Por qué? Porque en Filipenses, vamos al libro de Filipenses capítulo 3. Allí Saulo, vamos a leer desde el 4 en adelante. Dice Saulo, aunque también yo puedo confiar en la carne, si alguno otro cree que puede confiar en la carne, yo más. O sea, aquí le está hablando a un judío, a los judíos que tenían su confianza en su tradición, en la fe que practicaban. Amén. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál era la confianza de él, de Saulo? Y aún más, ¿por qué? Porque claramente no todos los judíos llegaron a ser como él, de ser irreprochables. Muchos lo fueron, pero no todos lo eran. Amén. Y dice, si alguno otro cree poder confiar en la carne, yo más. Dice, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la Torá, fariseo, o sea, de la secta de los fariseos. En cuanto al celo, perseguidor. O sea, fue tan celoso de Dios, fue tan celoso de su fe, de lo que creía, que llegó a perseguir ¿a qué? A los santos, a los que creían en Jesús, a él, Mesías. Hasta allá llegó su celo. Amén. Y luego dice, en cuanto a la justicia que hay en la ley, irreprensible. Ahora fíjense bien lo que dice él. En cuanto a la justicia que hay en la ley. ¿Cuál es la justicia que hay en la ley? Que si guardas todos los mandamientos, que todo aquel que guarde los mandamientos, entonces ¿qué? Vivirá por ellos. O sea, la ley mandaba que, ahora, pero no, había que cumplirlos todos. Porque si faltaba un solo mandamiento, ¿qué dice Santiago? ¿O qué dice Juan? El que falta un mandamiento se hace culpable de toda la Torah. Amén. Ahora, cuando él dice que él era irreprochable, quiere decir que Saulo realmente, al igual que muchos fariseos y judíos, habían propuesto su voluntad para andar conforme a lo que se les había enseñado, y que nadie podía reprocharles nada de que habían pecado contra el mandamiento o lo que ellos seguían. Amén. Pero fíjense lo que dice después. Y el 7 dice, pero cuantas cosas que eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor al Mesías. ¿Cuándo es que si Saulo era irreprochable, entonces claramente debía ser considerado justo, ¿verdad? Como la Escritura considera también a los padres de Juan el Bautista, que también eran irreprochables en la ley, y los consideraba justos. Ahora, ¿por qué se los consideraba justos? ¿Por qué siendo irreprochables necesitaban al Mesías? Amén. Porque claramente aquí hay algo que vamos a tratar de entender hoy. Y quisiera tratar de ponerlo de alguna manera para que lo entendiéramos. Digamos que tenemos una serie de mandamientos para vivir como comunidad. Amén. Para que haya paz en medio nuestro y haya bienestar en medio nuestro. O digamos que vamos a hacer una comparación un poquito con algo del mundo, que es, el deporte. Cuando alguien está interesado en formar un equipo y establece las reglas por las cuales va a seleccionar a los hombres que va a escoger para su equipo, y establece que sean así, que tengan habilidad, que sean obedientes, y establece una serie de reglas, y una vez que establece las reglas, los escoge. Ahora, estos que están aquí, que fueron escogidos, pueden decir, nosotros somos los mejores porque fuimos escogidos
cumplimos todo lo que se nos exigió, ¿verdad? Entonces, en eso, estos son ¿qué? Los mejores. Pero viene alguien y dice, óyeme, aunque ustedes son los mejores en cuanto a esto, yo estoy buscando jugadores más perfectos. ¿Y cómo así más perfectos? Sí. Vamos a mirar la parte moral de ustedes, la parte espiritual de ustedes. No importa si cuán bien juegan, cuán habilidosos son, cuánta fuerza tienen, cuánta velocidad tienen, sino que ahora vamos a mirar cuán justos son ustedes en su vida normal, cuán bien se portan con la sociedad, con su familia. Y entonces, muchos de ellos, aunque eran los mejores en lo cuanto a lo que fueron escogidos, entonces ahora se revela que realmente no son perfectos. ¿Amén? Conforme a esta nueva ley. Entonces la Torá, la ley, establecía unos mandamientos para que pudiese Israel vivir ¿qué? En armonía, en paz, para que hubiera justicia en medio del pueblo. Amén. Pero dice algo muy claramente la Escritura. Dice que la ley no perfeccionó nada. O sea que aunque Saulo, y eso fue lo que Saulo llegó a descubrir, y se le reveló a él cuando vio al Mesías, que aunque él era irreprochable porque en cuanto a lo que se le enseñó, en cuanto a lo que se le exigió a él por medio de la ley, él la cumplió y procuró vivirla y procuró cumplirla. Ahora viene el Padre y le revela que aunque él hizo todo eso bien, en realidad no puede justificarse ante Dios, porque si Dios lo examina, va a encontrar ¿qué? Defectos en él. Va a encontrar errores en él. Y el error más grande que surge, ¿cuál es? Pues tú que dices que cumples la ley, estás persiguiendo a mi pueblo. Estás persiguiendo a aquellos que están haciendo mi voluntad, que están obedeciendo lo que yo les mandé. Y claramente Saulo descubrió que, en realidad, aunque él era reprochable en cuanto a la justicia de la ley que él conoció, ante Dios, él estaba falto. Amén. Y eso es lo que el judío necesita entender. Que aunque realmente son celosos de la Torá, que son celosos de la fe que ellos practican, en realidad delante de Dios no pueden considerarse justos, porque si Dios los examina, va a hallar faltas en ellos. Amén. Y que entonces ¿cómo van a hacer cuando sean juzgados? Y estas faltas entonces que van a decir, pero es que a nosotros la Torá no nos exigía eso. Eso no era parte de la Torá. Vamos, cuando se le juzga a un hombre porque miró a la mujer del prójimo y la deseó, en la Torá nos dice que eso es su mandamiento. Eso lo reveló ¿quién? Y eso es el Mesías, ¿verdad? En la Torá nos dice que si aborreces a tu hermano, ese es homicida. Y delante de Dios entonces el judío podría decir, pero Señor, pero es que eso no estaba en la Torá. Así que yo cumplí lo que se me demandaba en la Torá. Pero el Señor quiere decir, sí, pero por eso es que se te dijo que nadie podía justificarse por las obras, porque la Torá no perfecciona nada. Lo que viene a perfeccionar al hombre, lo que viene a perfeccionar al judío y a cualquier creyente es el Espíritu. Porque entonces Dios ha hecho todo para que ese creyente pueda realmente vivir en el Espíritu y pueda perfeccionarse y pueda santificarse. Ahora, eso también va con nosotros. Alguien puede decir, pero es que yo practiqué todo lo que la religión me decía. Yo iba a la congregación, servía, ayudaba a limpiar, ayudaba a repartir tratados, participé de la alabanza. Sí, pero ¿y qué pasó con no murmurar, con no levantar falsas calumnias, con no hablar mal de tu prójimo? ¿Dónde quedó eso? Entonces el punto no es solamente tener celo de la religión, tener celo de la tradición. Es entender que Dios nos pide todo. Amén. Es todo lo que... ¿Qué pasó con que nosotros... es que yo tenía el derecho que exigimos, ¿no? Que yo tengo derecho a vestirme como yo quiera, que yo tengo derecho a hacer como yo quiera. ¿Qué es lo que Dios demanda de ti?
¿Qué derechos tenemos delante de Dios? ¿De vestirnos como queremos? ¿De andar semidesnudos? ¿O de andar vanagloriándonos? ¿Eso es lo que Dios nos demanda? Entonces, el cristianismo confundió la gracia con el libertinaje. Pero Dios demanda eso, obediencia a lo que Él ha establecido. Ahora, el problema es que no estudiamos la Escritura y no conocemos la voluntad de Dios. Y muchos piensan que por la ignorancia de no conocer, entonces Dios nos puede juzgar. Amén. Porque la ignorancia que es impuesta, pues Dios la puede pasar por alto. Dios pasó por alto, dice, nuestra ignorancia, la ignorancia de las naciones, que eran idólatras, que adoraban imágenes, que adoraban, tenían dioses, tenían de piedra y de madera y todo eso. ¿Pero por qué lo pasó por alto la ignorancia? Porque no habían oído. Pero una vez que oyeron las naciones, ya esa ignorancia no es válida, porque ya sería entonces rebelión. Ya que sería que menospreciar el conocimiento simplemente porque no quiero saber. Hay gente que actúa así. Es que yo no, ¿para qué quiero saber? Pues porque al saber vas a poder realmente tener paz de que estás haciendo lo que realmente el Padre estableció para que nosotros vivamos. La Escritura dice algo interesante, dice que fuimos creados en Yeshua el Mesías para buenas obras. Obras que Elohim, que el Padre preparó de antemano para que caminemos en ellas. La pregunta sería, ¿conocemos los creyentes esas obras que Dios preparó? ¿Estamos caminando en esas obras que Dios preparó para nosotros? Para que nosotros caminemos en ellas. Entonces, la pregunta es, esto no se trata de ser religioso, se trata de adquirir conocimiento. ¿Qué dijo Yeshua el Mesías? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua el Mesías a quien tú has enviado. Amén. Dios exige conocimiento. Si un creyente cree que no tiene necesidad de leer la Escritura, entonces no ha entendido realmente en qué consiste la fe. Amén. Entonces, lo que está pasando aquí es que Saulo, cuando el Señor se le revela, y a través del tiempo que se fue a Arabia, 3 años, a leer las Escrituras, a estudiar y a recibir revelación del Espíritu, fue que llegó a comprender que todo aquello que él atesoraba realmente era vano. Y por eso prefirió tenerlo todo, hacerlo a un lado, por alcanzar el conocimiento de ¿quién? De Yeshua el Mesías. Dice, por amor a él lo pierdo todo. No pongo mi confianza en la justicia de la ley, sino quiero ser hallado en la justicia que es por la fe. Amén. Y esa es la que todos nosotros debemos perseguir. Debemos buscar la justicia de la fe. Pero eso no significa que entonces tenemos que andar por ahí como que sin ton ni son, como que no me interesa saber nada, ni conocer nada, ni entender nada de lo que Dios te manda. Y sobre todo, de creer que si practico mi religión estoy bien. Y que aunque conozco lo que Dios demanda, no lo hago. Porque es que mi religión me dice esto. Amén. Entonces, de nada sirve el celo si realmente no es conforme al conocimiento de Dios. Amén. Permita al Padre que el pueblo judío un día se quite la venda de los ojos les ha quitado, y entonces puedan ver lo que Saulo y muchos otros judíos que creyeron en él, en Yeshua el Mesías, pudieron llegar a comprender y a entender. Amén. Y no quiere decir que la fe de ellos no es sincera, pero como dice un dicho por ahí, uno puede estar sinceramente equivocado. Amén. Y más aquellos, hay judíos que hoy, como decía hace rato, están viendo a Yeshua el Mesías como un judío, como alguien que enseñó, no como otros que tristemente están difamando su nombre, están hasta maldiciendo el nombre de él. Que Dios tenga misericordia de esas personas, porque realmente, como dijo Yeshua el Mesías, no saben lo que hacen, ni lo que dicen. Amén. Entonces, permita Dios porque claramente sabemos que
el pueblo judío un día van a creer. Amén. ¿Cuándo será? No lo sabemos, pero de que eso viene, viene. Amén. El 3 decía, 10:3, porque ignorando la justicia de Elohim e intentando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Elohim. Amén. Y esto le pasaba a Saulo antes de que el Señor se le manifestara. Confiaba en la justicia de la ley que él practicaba. Confiaba en que si guardaba todas las cosas que se le ordenaron a guardar, él realmente podía considerarse justo. Aunque él después dice que no hay ni uno ¿qué? No hay ni uno justo, ni uno bueno. Amén. Dice el 4, porque el propósito de la Torá es el Mesías para justicia de todo el que cree. Es interesante porque esta palabrita telos, en griego que está aquí, que se traduce como propósito, en otra Biblia se traduce como el fin, porque el fin de la Torá es el Mesías. Y estudiando un poco sobre esa palabra, porque cuando veo que hay mucha controversia entre la forma como unos tratan de traducir ciertas expresiones, encuentro que telos realmente el significado más preponderante de telos, del fin de algo, es el límite que tiene algo. Y para entender eso hay un dicho muy interesante dentro de nosotros, y es que dice: mi libertad y mi derecho llegan ¿hasta dónde? Hasta donde empieza la libertad y el derecho de mi prójimo. Fíjense bien, ese es telos. ¿Cuál es el fin de mi derecho? ¿Cuál es el fin de mi libertad? La libertad de otro, el derecho de otro. ¿Cuál era el límite de la ley? De la justicia por la ley. La justicia por la fe. Entonces, cuando llegó aquí, y aquí está la justicia por la fe, hasta aquí llegó el fin de la ley, o sea, el límite, hasta ahí llegó. Y ahí comienzas entonces lo que Dios estableció, la justicia que es por la fe. Entonces, lo que está diciendo aquí es que realmente la ley, el límite de la ley, o sea, hasta donde la ley llega, es hasta donde comienza la justicia que es por fe. Eso es lo que realmente quiere decirnos Saulo allí. Amén. Claramente de que no se puede traspasar la una de la otra. Amén. La justicia de la fe no entra en la justicia de la ley, y la justicia de la ley no entra en la justicia de la fe. Pero Dios estableció que la salvación y la justificación es ¿por qué? Es por fe. Y fíjense que eso viene por toda la Torá, viene por toda la Escritura. Desde Noé, Abraham y todos los patriarcas, desde ahí viene todo lo que fueron justificados ¿por qué? Por fe, y no por ninguna ley ni por ningunas obras. Amén. Ahora, ¿qué es lo que a veces el creyente no entiende en cuanto a las obras? ¿Por qué debemos obrar? ¿Por qué es que obramos los creyentes? Alguien dice, no, es que yo no obro para ser salvo, sino porque soy salvo. Eso tampoco explica realmente el por qué obramos. Los creyentes obramos porque esa fue la naturaleza que el Padre nos dio en Jesús el Mesías. Porque ¿qué leímos hace rato en Efesios? Cuando dice, porque fuimos creados en Jesús el Mesías, ¿para qué? Para buenas obras. O sea que Dios nos creó fue para eso. Por eso es que obramos bien. Por eso es que practicamos la justicia, porque fuimos creados para eso. En eso consiste la nueva ¿qué? Creación, la nueva criatura. No obramos ni para salvación, ni porque somos salvos. Obramos porque esa es nuestra naturaleza. Por eso dice que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Eso salía cuando nosotros estábamos en el pecado y en la carne y en el mundo, ¿verdad? Que pueden salir cosas buenas y cosas malas. Pero una vez que el Padre nos creó de nuevo, nos dio una novedad de vida, ya no pueden salir cosas amargas de nosotros.
Ya no pueden salir cosas malas de nosotros, sino que tiene que salir es que lo bueno, la bondad, el amor, la misericordia, la justicia. Amén. Eso es lo que, por eso es que obramos. Y no obramos nosotros, sino que fue que Dios nos creó para eso, para que nosotros hiciéramos el bien. Amén. Así que es obra de ¿quién? Del Padre. ¿Qué dijo Yeshua? Las obras que yo hago, no que son qué, no son mías, decía él, son las que el Padre me dio para hacer. Así el creyente, todo aquel que tiene el espíritu del Mesías, obramos igual. No hacemos obras porque son nuestras, sino que son las que el Padre nos mandó hacer. Y debemos hacerlas, y debemos caminar en ellas. Pero hay muchos creyentes que no entienden eso. Amén. Y están tratando de hacer cosas porque creen que con eso van a agradar a Dios y van a recibir más bendiciones y más cosas. Amén. No, eso es natural. La nueva creación trae eso, que nosotros podamos obrar bien y obrar en justicia. Amén. Y no tenemos que tratar a ver cómo agrado a Dios, a ver cómo hago para que Dios me bendiga. No, mi hermano, el que obra así realmente no ha conocido a Dios, no ha conocido lo que el Padre nos ha dado. Nosotros no tenemos que estar haciendo cosas para agradar a Dios, porque ya Dios nos llamó, ya Dios nos amó, ya Dios nos perdonó, ya Dios nos justificó, ya Dios nos dio una nueva naturaleza. Amén. Lo que tenemos que hacer es caminar en el Espíritu, caminar en esa nueva creación que Dios nos dio. Y el que aún anda haciendo cosas en el pecado, ¿qué dice la Escritura? Que el que peca, ¿qué pasa con el que peca? Con el que dice ser creyente y peca, ¿qué pasa? Dice, no le ha visto ni le ha conocido. Si una persona que dice ser creyente anda en pecado, anda haciendo maldad, entonces realmente no ha conocido a Dios ni le ha visto. Amén. Porque el Señor nos dio una nueva naturaleza, una nueva vida. Amén. Y además nos dio su Espíritu para que podamos vivirla. Luego dice que porque el propósito de la Torah es el Mesías para justicia a todo aquel que cree. O sea, claramente la ley, la Torah fue dada también hasta que viniera ¿qué? La promesa. Una vez venida la promesa, ya la Torah cumplió su función. Estamos hablando del pacto de la Torah, lo que era la ley por la justificación. ¿Cómo es que dijimos hace rato? La justicia de la ley. Amén. Era hasta que viniera ¿quién? La promesa, Yeshua el Mesías. Venido él, ya entonces no se procura la justicia de la ley, sino que buscamos ¿qué? La justicia que es por medio de la fe. A todo aquel que, y Dios se la concede a todo aquel que le cree. Amén. Nosotros vemos, y quiero recalcar esto porque a veces mirando y conociendo un poco, teniendo un poco de contacto con el pueblo judío, que son celosos de su tradición, uno ve que cometen bastantes injusticias. Amén. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que si ellos temen a Dios y guardan la Torah, por qué cometen injusticias? Y cuando uno se acerca a ellos y habla con ellos acerca de esas cosas, es que ellos, el entendimiento que tienen de la Torah, es que hay ciertas cosas que ellos pueden hacer que la Torah se los permite. O sea, para ellos preocuparse del extranjero o ser justos con el extranjero, eso no es demandado por la Torah. Amén. Y por eso es que vemos tantas injusticias de los judíos hacia los extranjeros. Y uno se pregunta, pero ¿por qué si tienen el mandamiento de Dios? Y es ahí donde entonces uno llega a comprender lo que dice Saulo aquí. Cuando venga el juicio, y entonces Dios le diga, bueno, pero a ti, tú obraste mal con estas personas. Y el judío así, no, pero es que eso no, la Torah no me la demandaba a mí. Entonces se va a demostrar que realmente él no era perfecto, simplemente pues sí, cumpliste lo que es, pero por eso yo te di la oportunidad de que creyeras en mi Hijo, para que entonces pudieras perfeccionarte. Amén. Y permita a Dios que
el judío entienda, y permitan que también que los mesiánicos entiendan que en vez de guiar al pueblo hacia el Espíritu y hacia entender lo que el Señor nos ha dado, no lleven al pueblo otra vez a someterlo a querer agradar a Dios por medio de guardar mandamientos, que está ocurriendo tristemente eso. Amén. Usted ve los mesiánicos, uno se queda como un poquito como sorprendido, porque en vez de hablar de Jesús el Mesías y de la nueva creación que nos dio y del propósito de santificarnos y perfeccionarnos, solamente hablan de la Torá, solamente hablan del Shabbat, solamente hablan de cosas rituales. ¿Y qué pasó con la perfección? ¿Y qué pasó con la santificación? Con demostrar que realmente somos nuevas criaturas, que no hay pecado en nosotros, que no hay maldad en nosotros, que no hay injusticia en nosotros. De eso no se habla. ¿Por qué tanto énfasis en que se debe guardar esto y aquello y no hacer aquello y no hacer esto? Y todo tiene que ver con el mandamiento. Amén. Entonces permita Elohim, permita el Padre que entendamos realmente qué es lo que se nos ha dado y qué es lo que realmente se nos demanda. Amén. Y no nos quedemos, como dice la Escritura, dice Saulo, no habiendo empezado por el Espíritu, terminemos en la carne. Que es hacia donde se puede llevar con esta tendencia del mesianismo, de llevar al creyente que comenzó en el Espíritu, llevarlo a la carne, a las minuciosidades del mandamiento, de esto y de aquello, de no hacer esto, de no hacer aquello. Amén. Moisés escribe, dice, de la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esa era la justicia de la ley. Amén. Pero ¿realmente podía una persona cumplir toda la ley? Ahora, Saulo decía que era irreprochable. Amén. Realmente que él realmente propuso vivir conforme a esa ley. Y ahora él no dice que él era justo. Fíjese bien que Pablo no dice que él era justo, ni se consideraba justo. Dice que era ¿qué? Irreprensible. Claro que la Torá lo podía haber llamado a él, la Escritura, justo, ¿verdad? Porque vivía conforme. Pero Dios le mostró que realmente le faltaba aún. Cuando él mismo persiguió a aquellos que realmente sí obedecían a Dios y estaban haciendo la voluntad de Dios al creer en Jesús, el Mesías. Amén. Entonces dice, pero la justicia que por fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al Shamaín o a los cielos, esto es para hacer descender a Jesús, el Mesías, o quién bajará al abismo, esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. Amén. O sea, la persona siempre, el que quiere buscar, ¿cómo se dice? Cuando uno excusas, ¿verdad? Para no querer o justificarse, entonces empieza a decir, bueno, pero ¿cómo yo voy a saber si está arriba en el cielo? Pues que baje para que me diga, o está abajo en el Seol, pues que suba para que me lo enseñe. Amén. Pero claramente eso mismo se lo dijo Moisés al pueblo, ¿verdad? Que esto no es algo difícil. Cuando le habló de la Torá, esto no es algo difícil porque está ¿qué? No está en el mar, ni está en el cielo. Amén. Sino que está en tu ¿qué? Está en tu boca y en tu corazón. Amén. Entonces, el 8 dice, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de la fe que predicamos. O sea, Saulo les recuerda a los judíos aquí lo que Moisés mismo les había dicho en cuanto a cualquier pretexto que se quisiera poner para no querer obedecer la Torá, para no reconocer o querer decir que no conocían, no entendían. Amén. Y la palabra de fe dice que se predicaba, ¿cuál es? Dice, si con tu boca confiesas a Yeshua como Señor y crees en tu corazón que Elohim lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces la fe lleva ¿qué? Tiene dos cosas, ¿verdad? Una que es confesar para salvación y la otra que es creer en el corazón. O sea, creer en el corazón realmente es que no haya engaño en uno, que no haya hipocresía en uno. Amén. Que no haya duda en uno, que no haya incredulidad en uno en cuanto a que Yeshua está arriba en los cielos. Amén. Entonces la fe lleva ¿qué? Tiene dos cosas, ¿verdad? Una que es confesar para salvación y la otra que es creer en el corazón. O sea, creer en el corazón realmente es que no haya engaño en uno, que no haya hipocresía en uno, que no haya duda en uno, que no haya incredulidad en uno en cuanto a que Yeshua está arriba en los cielos.
que el Padre lo levantó entre los muertos. Y digo esto porque cuando en el catolicismo se recurre a la fe de aquellos que murieron, en vez de recurrir a aquel que está sentado a la diestra de Dios, entonces claramente hay incredulidad o hay falta de conocimiento. Porque los santos, aunque fueron santos, y cuando digo santos estamos hablando de gente que vivió conforme a la fe, que fue separado por Dios para la fe y que murieron conforme a ella, y que entonces, pero están muertos, están durmiendo hasta que venga el día de la resurrección. Amén. Y luego dice que porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Ahora, de aquí sacaron eso de la oración de fe, de que hay que hacer una oración de fe para uno poder ser salvo. ¿A qué confesión se refiere Saulo? El hecho de que una persona invoque a Dios e invoque los méritos de Jesús el Mesías, ya está confesando la fe. No necesita una oración de una persona a otra, sino que la misma persona de su corazón, cuando invoca al Padre, cuando invoca a Dios, invoca en esa oración, en esa petición, en esa alabanza, en lo que sea, invoca los méritos de aquel que está sentado a la diestra de Él, entonces está confesando con su boca que cree que Yeshua ha resucitado y está a la diestra del Padre. Amén. Pero si no hace eso, entonces no está confesando que Yeshua está vivo y que está a la diestra del Altísimo. Amén. Dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué con el corazón se cree para justicia? Porque lo que va a demostrar que realmente hemos creído, ¿qué es? Lo que de aquí en adelante pensemos y hagamos. La confesión es una cosa, pero la justicia se manifiesta cuando vivamos conforme a lo que decimos, cuando nuestro testimonio revele que realmente somos creyentes, cuando vivimos conforme a las obras que Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas. Esas obras darán testimonio de que realmente hemos creído. ¿Por qué Abraham fue probado? Después que la Escritura dice que había sido justificado porque le creyó a Dios, mirando a los cielos, las estrellas, de que le daría una descendencia. Pero después Dios le exige, el Padre le exige que vaya y le sacrifique a ese hijo, a Isaac. ¿Por qué Dios lo probó? Porque claramente Abraham, por cuanto confió y creyó en Dios, no dudó y estuvo dispuesto a ir a sacrificar, y fue y lo sacrificó porque en el corazón lo sacrificó. Porque el hecho de que él caminó hasta el monte Moriah con su hijo e hizo el altar y lo sentó allí y levantó la mano, realmente en su corazón, ¿qué? Lo sacrificó, aunque Dios lo detuvo, ¿verdad? Para que no lo hiciera. Pero esa fe, esa confianza en Dios de hacer lo que Dios mandaba, aun cuando en el razonamiento humano era loco. ¿Cómo es que Dios me pide que sacrifique a mi hijo? ¿En qué mente cabe eso? Pero esa confianza y esa obediencia y esa fe en Dios fue lo que le valió a él que viniera a ser ¿qué? El Padre que traería la bendición, de la cual de su simiente vendría la bendición. ¿Para qué? Para todas las familias de la tierra. Entonces, ¿por qué debemos caminar en las obras de Dios? Porque al caminar en ellas demostramos que realmente confiamos y creemos en lo que Dios dice y establece, confiando de que eso es para nuestro bien, que eso es lo que, aparte de que ya es la naturaleza nuestra, porque en el creyente no puede haber maldad, sino tiene que haber ¿qué? Misericordia, amor y justicia. Amén. Y luego dice el 11, porque la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Amén. Y esto ya lo dice un salmo también, ¿verdad? Desde los escritos del primer pacto ya se viene diciendo de que todo aquel que tiene su confianza en Elohim, en Yahweh o en Yahvé, es porque realmente no será avergonzado todo aquel que en Él confía. Amén. Porque no hay diferencia ni de judío ni de griego, porque el mismo Señor de todos es rico para todos los que lo invocan. Porque todo
porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esto lo dice otro profeta. ¿Ven? Hablando de será liberado. Hablando de que todo aquel que clame a Dios de corazón, todo aquel que busque a Dios, entonces realmente Dios también se moverá en misericordia para ayudarle, para rescatarle. Amén. Pero claramente no es solamente como se hace hoy en día, que buscamos a Dios es para que me sane ahorita y yo sigo después mi propia vida. Pero cuando dice esas cosas está diciendo de personas que realmente se vuelven a Dios de corazón, reconociendo de que solo en Él se puede vivir bien, solo en Él se puede tener paz, solo en Él se puede tener vida, solo en Él se puede tener bendición. No solamente procurando que, escúchame Señor porque ahorita estoy enfermo y sáname, y ya mañana sigo mi propia voluntad. O Señor, ayúdame a conseguir ese trabajito porque no tengo y mañana consigo trabajo y ya me olvidé también de Dios. Amén. Eso es una falta completamente de conocimiento de Dios y de una fe no genuina. Amén. De una fe que solamente es motivada por la necesidad y el deseo de recibir la ayuda. Entonces, continúa el 14 diciendo, voy a leer rápido porque ya el tiempo se me fue. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? Y aquí pues claramente la pregunta la diría un judío, ¿verdad? ¿Cómo vamos a invocar a Yeshua a aquellos que no creen en Él? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de que no oyeron? Todo esto son como objeciones que se ponen a la fe, ¿verdad? Dice, ¿cómo creerán en aquel de que no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien predique? O sea, ¿cómo Dios va a juzgar? ¿Cómo Dios va a justificar al mundo si la gente no oye? Si la gente, ¿cómo van a creer en aquel que no saben que tienen que creer? ¿O cómo van a ser justificados en aquel que no quieren creer? Amén. O que no creen. Dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas. Y aquí Saulo empieza a responder a estas preguntas, diciendo ya los profetas hablaron de esto, ya los profetas anunciaron de antemano de la hermosura de los pies de aquellos que traían las buenas nuevas de salvación, que nunca más se vieron. Amén. Solamente lo estamos oyendo a través de lo que sucedió con Yeshua el Mesías. Y luego dice, pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién creyó a nuestra predicación? O sea, el pueblo judío no tenía excusa de no llegar de no conocer lo que ya estaba escrito. O sea, todas las cosas que ocurrieron ya habían sido escritas de antemano para amonestarlos, para que estuvieran preparados. Amén. Pero aún así, estando escritas, decidieron continuar en la justicia que ellos mismos establecieron. Amén. Y por eso Saulo les trae todo esto, y esto se los trae a los judíos. Dice, pero es que ya este comportamiento de ustedes que no creen, de los judíos que no creen, ya estaba predicho, ya estaba anunciado, ya estaba profetizado en los Ketubín, en los libros, en los escritos del primer pacto, en los escritos de los profetas. Ya eso no es algo nuevo, ya eso estaba anunciado de antemano de que iba a suceder. Amén. Dice, ¿quién creyó a nosotros? Así que la fe viene por medio de la predicación, y la predicación a través de la palabra del Mesías. O sea, realmente la fe surge cuando surge la fe en Jesús el Mesías, porque recuerde que los judíos tenían fe en el mandamiento de Dios, tenían fe en su tradición, tenían fe en lo que ellos creían. Amén. Pero estamos hablando de la fe que es en Jesús el Mesías. ¿Cuándo es que surge la fe en Jesús el Mesías? Cuando la persona oye la predicación de las buenas nuevas en Yeshua el Mesías. No antes, porque ¿cómo va a creer en Yeshua el Mesías si nunca ha oído de él? Amén. ¿Cómo va a decir que tiene fe en Yeshua el Mesías cuando nunca ha oído de que existe la fe en él? Amén. Entonces dice Saulo, porque la fe viene es cuando la persona oye. Y es allí cuando la persona entonces establece su propio juicio. ¿Cree o no cree? ¿Cree al anuncio o no cree? ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué decía el profeta? ¿Qué decía el profeta Isaías? ¿Quién creyó a nuestro anuncio? Indicando de que
el anuncio de lo que Dios iba a hacer no iba a ser creído. Así que no era algo como que algo nuevo, como que esto ocurrió sin que nadie lo supiera. No, ya eso estaba anunciado, ya estaba dicho, así que no era sorpresa. Por eso que Saulo lo trae, porque este comportamiento no es sorpresivo, ya esto estaba anunciado de antemano de que iba a ocurrir. Amén. Aunque eso estaba anunciado, no por eso Saulo, en su amor por el pueblo judío, en su amor por sus hermanos en la carne, no dejaba de orar, no dejaba de interceder a Dios para que tuviera misericordia y permitiera que muchos más judíos realmente pudieran creer en Yeshua, el Mesías. Y por eso era que él se esforzaba de ir de sinagoga en sinagoga a llevar primeramente el mensaje ¿a quién? A los judíos, primeramente. Amén. Y en nuestra oración debe ser igual, orar por la conversión para que el judío entienda y pueda ver a Yeshua el Mesías, a Yeshua como el Mesías de Israel. Amén. Pero digo, el 18 dice, pero digo, ¿acaso no oyeron? Antes bien, ¿qué decía la profecía? ¿Qué decía la palabra? Por toda la tierra salió la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra habitadas sus palabras. O sea, ya estaba esto de que Dios enviaría sus mensajeros por toda la tierra para llevar su mensaje, ya también había sido ¿qué? Anunciado y predicho. Así que no era algo nuevo, ya estaba anunciado de lo que Dios iba a hacer. Pero pregunto, ¿acaso no lo conoció Israel? Y aquí es donde dice, o sea, después que trae toda esta evidencia de la Escritura, pregunta es, ¿acaso no lo conocía Israel? ¿Acaso no lo sabía Israel? Primeramente Moisés dice, y aquí va a traer algo mucho más lejano, que Moisés mismo lo dijo, dice, yo os moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Quién era ese pueblo? Efraín, que Oseas dice que ya no sois más mi pueblo, y que fue enviado ¿a qué? A las naciones, y que en las naciones se volvió ¿qué? Extraño, extranjero, que es lo que significa la palabra gentil. Amén. Extraño a Dios, extraño a los pactos, extraño a las promesas, y se mezcló y vivió como las naciones, adorando a los ídolos y todas esas cosas, ¿verdad? Y ahora entonces Dios con aquel que no era pueblo, hablando de las descendencias de Efraín, entonces ahora Dios lo levanta a la descendencia de Efraín, la llama para mover a celos ¿a quién? A la casa de Judá que no había querido creer o no quería creer en Yeshua el Mesías. Amén. Dice, ¿acaso no lo conoció Israel? Primeramente Moisés dice, y eso está en la Torá, yo os moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, os provocaré a ira con gente insensata. O sea, un judío no puede negar esto. Un judío tiene que sentarse y decir, bueno, pero ¿cuándo fue que Dios escogió, aparte de nosotros, a uno que no era pueblo? ¿Dónde está ese pueblo? Y si son honestos y permite a Dios que realmente puedan ver, van a reconocer que eso que dijo Moisés se cumplió en la redención de las naciones, de los gentiles que fueron llamados por medio de la fe en Yeshua el Mesías. Y entonces ellos realmente van a decir, esta palabra se cumplió. Amén. Y entonces pueden reconocer que Yeshua realmente es el Mesías de Israel. Dice, Isaías se atreve a decir, aquí cita Saulo, fui hallado por los que no me buscaban. Realmente las naciones, la descendencia de Efraín que estaban en las naciones, ya no buscaban nuevamente a Dios. Los que se volvieron en medio del problema, se quedaron en Judá, pero los demás fueron y nunca más retornaron, nunca más volvieron. No buscaron nunca más al Elohim de Israel. Amén. Dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban, a los que no preguntan por mí. Amén. Y mientras que los gentiles, al oír el mensaje, abrazaron el mensaje, los judíos, tristemente, no todos, ¿verdad? Estamos hablando de los que los rechazaron. Los judíos rechazaron, ¿qué? El mensaje, porque sabemos que una gran mayoría de judíos, y fíjate que hoy, bendito sea Elohim, hoy muchos de los que son creyentes están descubriendo que eran descendencia o son descendencia de la casa de Judá. Amén. Sino que están queriendo identificarse con la casa de Judá y no con
con su Mesías. Amén. No importa si uno es de la casa de Efraín o de la casa de Judá. Lo importante es que reconozcamos que el que nos salvó y que nos redimió fue el Padre por medio de la ¿qué? De la fe en su Hijo, y vivir tal como el Padre nos ha creado. El 21 termina diciendo: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Y allí termina esta porción. Vamos a dejarla allí y luego va a venir una pregunta: ¿qué va a hacer Dios entonces con ese pueblo a quien le extendió la mano todo el día y que era un pueblo rebelde y contradictor? ¿Lo desechó Dios o no lo desechó? Y eso va a ser el punto del capítulo 11. Amén. Así que claramente todo esto Saulo no lo dice para criticarlos, y no es nuestro deseo criticar al judío, sino que al contrario, que al traer toda esta revelación que estaba en los mismos, en los Ketubín, en los mismos libros, en los mismos escritos de los profetas, en la misma Torá, ellos puedan entender y comprender de que realmente se equivocaron, y que todo lo que estaba escrito se cumple a través de la predicación de las buenas nuevas de salvación en Yeshua, el Mesías, y de la justificación que es por la fe. Amén. Porque todo esto claramente, ¿cuándo entonces se va a cumplir? Entonces toda la palabra profética no tiene cumplimiento. Dice que dijo Yeshua el Mesías: porque todo esto antes que todo esto se cumpla, lo que está escrito se cumplirá. O sea, todo lo que estaba escrito se iba a cumplir antes de que la tierra pase. Todo lo que está escrito tiene que cumplirse hasta lo más mínimo. Amén. Entonces, realmente permita a Dios que los judíos Dios les quite la venda que le fue impuesta a través de Moisés, y entonces realmente puedan ver todo lo que el Padre está haciendo y ha hecho para ellos y para bendición de toda la familia de la tierra. Amén. En Yeshua el Mesías, que es realmente a quien predicamos. Amén.